Buah, tía, no sabes lo que me acaba de Tía, pasar. me meo. Amigas verdes. Buenas tardes, mis amigas del Perú. Bienvenidas a un nuevo capítulo. Me meo. Chicas, yo quería grabar esta mañana porque es que hoy vamos a hacer un especial 8M. Sí, yo sé que en el capítulo anterior hice un cliffhanger, como me dijo el Arnau, de que hablaría sobre temas de identidad, no sé qué. Uy, que se me repara el pie, perdón. Pero, tías, es que había que aprovechar. 8M, una que parece que estudie marketing, aprovecha todas las ocasiones. Pero no, de verdad, es que me hacía ilusión hacer un especial 8M, me hacía ilusión hablar de una cosa. Es que, chicas, os va a encantar el podcast de hoy. O sea, yo me he informado, tías, me he puesto como súper en serio, estuve como 2 mañanas, o sea, estudio más por esto que por la puta uni. Es muy fuerte y me hace mucha ilusión como tomármelo esto tan en serio. Pero eso, tías. Yo quería grabar por la mañana, pero es que ayer me lié viva, en plan, fui a casa de un amigo. O sea, primero, fui por la tarde a ver una obra de teatro. Había estado toda la mañana con la Sofía, que habíamos estado de shopping, comiendo juntas, no sé qué. Luego por la tarde me fui a ver la obra de teatro de No me toques el cuento, porque mi hermano y la Gemma, su pareja, me regalaron una entrada para ir. Me encantó la obra, chicas. O sea, si podéis verla, creo que aún siguen temporadas. Si no, seguro que renuevan, porque creo que es una obra que ya han renovado 7 temporadas. En plan, está bastante rollo que la van reprogramando y tal. Y tías, es increíble. En plan, va de sobre las princesas Disney y tal, con crítica feminista. De hecho, hubo una escena muy chula sobre que hablan de la Aurora, la de la Bella Durmiente, y hablan de que en su peli solo aparece 18 minutos y que encima el título de su peli ni siquiera la nombran, rollo, es La Bella Durmiente, pero no hablan de Aurora. Porque en verdad todas las pelis de las princesas Disney son La Sirenita, Ariel, o sea, es lo mismo, lol. La Bella y la Bestia, la Cenicienta, la Blancanieves. En plan, dicen el nombre, ¿no? Y es como la de la Aurora, la Bella Durmiente. ¿Quién coño es? Pues eso. Total, que cuando salí de la obra me fui con mi prima a casa del Coldo, estuvimos con amigos, jugando a juegos de mesa, una birrita, un pidi, total, se me hicieron las 3 de la mañana, tía, y yo me he intentado despertar esta mañana para grabar. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Y me he puesto que si una lavadora, que si me ducho, que si me tengo que ir a Castelldefels a comer con mis padres. Bueno, me he liado viva, tía. Luego me he ido con el Pablo por la tarde a hacer un café. Bueno, que he llegado a las 7 a mi casa, pero no tenía batería, entonces he tenido que estar un rato cargando el móvil. Fatal. Bueno, que se me ha liado el día, son las 8 de la tarde, estoy grabando esto y pienso publicarlo hoy. Porque hoy es el día, tía, me va a dar mucho toque publicarlo mañana porque es hoy el 8M. Encima, a mi madre le hizo mucha gracia que yo grabara el podcast anterior con el pasaporte y lo he hablado hoy con mi hermano comiendo y hemos dicho, tío, es como súper buena idea que cada vez que grabo un capítulo sea con un objeto diferente y hoy he decidido que sea mi boli de One Direction. Las que estáis escuchando esto por Spotify no lo vais a ver, pero las que me veis por YouTube, fantástico, voy a hacer un close-up, me acerco para que me escuchéis. Es fantástico, me lo regaló el Arnau el año pasado para mi cumple y lo uso un montón. Así que, como no, un poco de aquí de mi cosa de friki de One Direction. Pero bueno, hoy vamos a hacer un especial 8M. Yo sé que os prometí hablar de identidad, pero va a ser un capítulo que lo voy a hacer 100 por y encima estaba hablando con la Abril, seguramente lo haga con ella. Así que espero, porque tías, me está costando mucho organizar y como cuadrar horarios con la gente que quiero que venga de invitada, porque claro, quiero que venga todo el mundo, pero tía, me está costando mucho cuadrar horarios y sobre todo cuadrar temáticas y que la gente pueda venir y todo. Pero bueno, hoy vamos a hablar y vamos a presentar un tema que me ha parecido como perfecto, como especial 8M, porque claro, por hablar de mujeres, o sea, hablaría de tantas mujeres y de tantas cosas, pero es que yo el año pasado, para la asignatura de Young Jazz Artistics, tuve que hacer como un trabajo porque yo estoy estudiando historia del arte, y tuve que hacer un trabajo hablando como de diferentes lenguajes artísticos y hablar como de una obra de cada lenguaje, ¿no? Que si pintura, que si escultura, que si no sé qué. Y en el apartado de cine, porque yo escogí hacer un apartado de cine, no hablé de cine como tal, sino que hablé del círculo de costura, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Y me empapé, tías, me empapé de eso que flipas. Y la semana pasada estaba yo en la cocina fregando los platos y pensé, tío, ¿y si hago un especial 8M, vuelvo como a mirarme lo que estudié el año pasado para hacer el trabajo y me informo un poquito más para hacer esto un poco más, ¿no? Con más riqueza, ¿no? Con más información y que haya más dramas y tal? Porque aquí hay una de dramas, tías. Os va a flipar, os va a flipar. Hoy no sé ni hablar ya. Pero eso. Entonces pensé, súper buena idea. Así que, tías, me puse esta semana a informarme un montón y ya, la verdad que yo no tenía ni idea de esto. O sea, yo lo descubrí el año pasado haciendo este trabajo para la uni, me flipó y además también me vino la idea porque vi un vídeo de la Blanca Aguilera, no sé si sabéis quién es una influencer de estas de Barcelona que hace contenido súper guay, de temas de historia y tal. Hizo un vídeo sobre estas, del círculo de la costura y me pareció increíble. Así que vamos a presentar el tema. Tengo aquí mi libretita porque, tías, me he hecho un montón de apuntes, porque es que aquí hay una de mierda y una de cosas que es que mi cabeza retiene, pero no tanto. O sea, me he hecho aquí la puta tesis, tengo 4 hojas escritas. Me he vuelto loca y además también he querido hacer un poco como un orden, porque ya sabéis qué me pasa, que yo voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás y luego no me entero ni yo de lo que digo ni de lo que tengo que decir. Pero bueno, vamos a empezar esto. Y vamos a hacer como un poco en plan, el contexto. Y es que esto empieza en la época dorada de Hollywood, entre los años 20, los años 50, 60, aprox, que era como el punto más álgido de las actrices de Hollywood, de las pelis de Hollywood, en plan, Hollywood era todo, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que a partir del año 34 aprox hacen el código Hayes. El código Hayes era unas leyes que sacaron que eran como súper en plan de restricción eran como unas leyes súper marcadas para la vida de los actores y de las actrices, porque claro, era como marcaron como un protocolo, ¿sabes? Para que la gente no se saliera de allí, porque ¿qué pasaba? Que si tú como irrumpías estas reglas o hacías lo que te daba la gana o tenías como una libertad desmesurada, sobre todo a nivel personal, ¿no? De tus relaciones, estaba muy mal visto el tema de relaciones homosexuales o gente que fuese sexualmente activa y que fuese como público, ¿no? Eso estaba muy mal visto y te podía repercutir, o sea, lo que hicieras en tu vida personal te podía repercutir en tu vida profesional, rollo, te podían echar de Hollywood y a lo mejor no volvías a tener oportunidad de trabajar de esto, de grabar pelis, de que te cogieran en otras compañías, o sea, era muy jodido. Entonces hicieron el código Hayes y eso, claro, marcó unas restricciones, tías, brutales. O sea, la gente no podía hacer absolutamente nada, tenía que ser como súper cuidadosa con su vida, en plan, terrible, 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 terrible. Total, que aquí es donde empieza a surgir, tías, empieza a surgir esto del círculo. Porque claro, tías, aquí vemos unas mujeres increíbles, majísimas, estupendísimas, pero tía, había mucha bollera y mucha curiosa y mucha bisexual que quería ser un poco disfrutona, tía, en la vida. Y era como, es que no puedo hacer nada porque es que me pueden echar y me quedo sin curro, tía, ¿qué hago? Entonces de aquí surge, tías, lo del círculo. Y es que, claro, también venimos en un contexto que hay una mentalidad súper misógina, ¿sabes, tía? Una mentalidad muy machista, que las mujeres era como en casita, a coser, a cocinar, a lavar. Entonces era como, pues, qué mejor idea que hacer una tapadera y hacer un supuesto grupo para chicas sobre costuras, sobre coser, sobre hablar de ganchillo y que si las lanas y tal. Y era mentira, tías, era toda una mentira. Y es que hicieron este grupo haciendo ver que era un grupito de chicas inocentes que hablaban de costura y que quedaban para coser chalequitos para sus maridos y lo que hacían era comerse vivas la boca entre ellas, tía. O sea, eso era una puta locura y una fantasía. Ahora lo desarrollaremos y es que todo empieza en un palacete de una de las actrices que se llama Ala Nazimova. Y es que tenía un palacete que se llamaba, tías, Garden of Allah. En plan, perdón. O sea, brutal, brutal, brutal. Me caigo muerta. Pero bueno, claro, en relación a lo que estaba hablando del código Hayes, evidentemente, como estaba muy mal visto, sobre todo las relaciones homosexuales, de aquí también nacen los lavender marriages,
o bueno, los matrimonios lilas o matrimonio lavanda, o es que tía, depende de cada persona lo dice de una manera. Pero es lavender, ya me entendéis, los matrimonios lila, y es que básicamente es que la mayoría de matrimonios de este momento eran gays que se casaban con bolleras y hacían su vida en paralelo, rollo, a nivel de vida pública y, y de vida, rollo, vivían juntos, estaban casados, pero cada uno con su pitoste, con sus cositas, y tú te traes a tus amiguitos y yo me traigo a mis amiguitas, y tan felices. Y de hecho, hubo un montón de matrimonios así y que duraron muchísimo, que duraron muchísimo. De hecho, la misma Alana Nazimova estuvo casada, pero es que incluso hasta en la puta Wikipedia consta que estuvo 40 años con la que fue su pareja real, que a nivel público se hablaba de ella como su secretaria, la Gleska Marshall. Estuvo 40 años con ella. Ella estaba casada, tenía un matrimonio Mitch, pero su amor de su vida y con la que estuvo hasta su muerte, literal hasta su muerte, fue con la Gleska Marshall esta, tías. O sea, que el tema de los matrimonios así como de conveniencia en este aspecto, ¿no? Como matrimonios así un poco fake, era como una cosa súper común y más en esta época, tía, es que estamos hablando de los años 20, entre los 20 y los 50, 60, y encima en Hollywood, tía, que en Hollywood eso debía ser el pitoste y el pifostio máximo. Pero bueno, como os decía, esto empieza sobre todo con la Alana Nachimova. Me he hecho un poco un croquis de que os quiero presentar a las protagonistas porque creo que era como interesante desarrollar un poco la biografía de cada una. Aquí tengo apuntado que Alana Nachimova nació en 1879 en el Imperio Ruso, en Yalta. ¿Tú sabes dónde está esto, cariño? Pues yo tampoco, pero me ha parecido un dato importante. Ella empezó siendo actriz y a mí lo que me ha parecido muy interesante es que esta mujer empezó, o sea, empezó en Hollywood como actriz y como productora de sus propias pelis. O sea, ella dirigía y producía sus propias pelis y hacía lo que le daba la gana y le daba su propio toque artístico. Y esto me ha parecido muy guay porque, claro, en plenos años 20, que ella tuviese como tanta libertad a la hora de hacer sus pelis y de dirigirlas y producirlas como a ella le diera la gana, me ha parecido muy top. Y como os decía, ella empezó, se considera que ella es como de las que empieza todo el tema del círculo de la costura, es como, al final era como algo social que se fue consolidando con los años, pero ella se considera una de las promotoras, ¿no? De las que empezó esto, porque ella en el Garden of Allah, como os decía antes, que era como su palacete, ella hacía muchas fiestas privadas y invitaba a todas sus amiguitas, invitaba a las amiguitas de las amiguitas y las amiguitas de las amiguitas de las amiguitas, y eso, tía, era la bollofiesta máxima, ahí todas se llevaban con todas y como eran fiestas privadas, lo que pasa en Garden of Allah se queda en Garden of Allah, ¿me entiendes? O sea, eso era el secreto de sumario máximo. Rollo, tú te ibas de fiesta, te liabas con cuatro y al día siguiente, bueno, sí, ayer salí de fiesta, tal, me lo pasé muy bien, una copita, me fue muy piti con una muy maja, nos hemos hecho súper amigas. Me encantaba el lip combo que llevaba, ¿sabes? Este rollo, tía, o sea, era como súper, súper, en plan top secret. Y entonces, claro, a partir de estas fiestas privadas, aparecen nuestras grandes protagonistas, que hoy hablaremos de la Greta Garbo, de la Marlene Dietrich, que también es muy importante, y sobre todo de nuestra reina. Porque, chicas, luego os tengo que desarrollar los líos que habían entre ellas, porque, tía, o sea, me he hecho hasta un mapa conceptual, porque, tía, que si esta se liaba con la otra, pero también con, bueno, un rollo. Y la que está en medio de todo, la puta Mercedes de Acosta. O sea, se tira de pero en medio, ¿eh? En medio. Y luego también hablaremos de dos, como a grosso modo, otras figuras como que formaban parte, que son la Talula Bankhead y la Bárbara Stanwyck, que la Bárbara Stanwyck también se la conoce mucho por tener uno de los matrimonios lavanda que decía antes, porque estuvo con un gay máximo, que era Robert Taylor. Y se sabía, era como un secreto a voces, que se sabía que ella era boyerísima y él era súper gay, pero estaban casadísimos y estuvieron toda la vida juntos haciendo su vida por separado. Magnífico. Pero como digo, Lara Nazimova empieza sus fiestas privadas en el Garden of Allah.
Empieza así, pero luego es como que entre ellas, como se va formando un grupito, ¿no? Un día pues meto a esta, esta me traía una amiguita, era como algo que era como entre ellas, era algo social, pero no era como que era súper público, en plan, no era como que había un cartel de apúntate aquí al círculo de la costura, hablaremos de cómo hilvanar un hilo, ¿me entiendes? No, era como algo de que ibas trayendo a tus conocidas y entonces es como que iban organizando como pues sus reuniones en bares, en tal, ¿sabes? Iban haciendo sus fiestecitas, sus reuniones, o lo hacían en casa de una, ¿sabes? Era como también en sitios estratégicos, evidentemente no se iban a plantar en media plaza Cataluña, ¿sabes? A hacer ahí una reunión abierta, ¿sabes? Era todo bastante estratégico, lo llevaban todo bastante disimulado, y es que encima es esto con un título tan inocente, que además también en ese momento, como no se les paraba, no se les prestaba mucha atención a las mujeres, era como lo que dice una mujer no interesa y no importa, pues claro, eso lo jugaron a su favor y dijeron, si decimos que esto es un círculo de la costura, ¿quién va a sospechar? Y es que nadie sospechó, chicas. Es que esto o sea, se empezó como a descubrir muchísimo más tarde, rollo, como a partir de los años 80 90 se empezó a estudiar esto, porque luego desarrollaré, la Mercedes da Costa publicó biografía y habló de su romance con la Greta Garbo, pero que era algo que de verdad que no las pillaron, pero porque no las hacían caso. Y es que me parece como algo tan, tan injusto, ¿no? Y como lo que siempre queremos las mujeres, como que nuestra voz sea escuchada, y lo usaron tanto a su favor, dijeron que no me escuchas. Bueno, pues peor para ti, guapa, mejor. Mejor porque yo me puedo comer la tota de mi amiga aquí y nadie duda. Y nadie dudó, ¿eh? Esto me parece increíble. Pero bueno, lo que decía, otra de nuestras grandes protagonistas, la Greta Garbo, porque, o sea, aquí todas liadas vivas entre todas. Encima, ¿qué pasaba? Que la Greta a lo mejor se liaba con la Mercedes da Costa, pero en verdad estaba enamorada de la Marlene Dietrich, pero la Marlene Dietrich en verdad estaba enamorada de la no sé quién, ¿sabes? Tío, había unos bollodramas ahí que no me puedo imaginar. Encima, a veces pasaba, creo que entre la Greta Garbo y la Marlene Dietrich había como pique entre ellas, porque les pasaba que a lo mejor les gustaba la misma tía y competían para ver a cuál de las dos les hacía caso, con cuál de las dos se quedaba, ¿sabes? O sea, es que había como, se lo tomaban ya, incluso a nivel personal, ¿eh? Fuerte, fuerte. Pero bueno, nuestra Greta Garbo, nuestra queridísima, hermosísima Greta Garbo, no sé si editaré esto mucho. Tenía intención de poner fotos para que ubiquemos a estas señoronas, las de Spotify no lo vais a ver, pero he pensado que para las que me veis en YouTube, pues a lo mejor pongo alguna fotito así, pip, ¿sabes? Em, pero eso, nuestra Greta Garbo nace en Estocolmo en el 1905 y viene de una familia obrera. Ella empieza siendo actriz en una escuela dramática y de hecho, que me parece un dato muy, muy interesante, es que ella participó como en un anuncio publicitario tal y que un director súper importante de Hollywood le encantó ella, rollo su presencia y cómo lo hacía y le dijo, vente conmigo que te llevo a Hollywood, nena, ¿qué coño haces haciendo aquí el anuncio de la lechera asturiana, ¿sabes? En plan, no, ¿qué coño, tía? Tú eres una puta estrella. ¿Qué haces aquí? Vámonos. Y se fueron, tía, y la metió de Hollywood de una. De una. Me parece muy curioso porque muchas de nuestras protagonistas vienen como de familias obreras, de familias más humildes y tal. Solo, ¿quién era? La Mercedes da Costa era una niña de estas pijas privilegiadas. Curiosamente, la que más la lió, porque la lió viva. Esta tía se liaba con todo el mundo. Bueno, bueno, loca, loca. Pero eso, nuestra Greta Garbo no se casó y además ella le gustaba, era como muy reservada con su vida, rollo, no solía participar mucho en las entrevistas, ni solía hacer como, o sea, como a hablar mucho de su vida privada, rollo, abiertamente. Y además se retiró súper pronto del cine, esto me ha sorprendido, se retiró con solo 36 años. En plan dijo, mira, yo ya he tenido mi momento de estrella, pero chica, yo quiero vivir tranquila en Nueva York, porque se acabó viviendo en Nueva York y estuvo, o sea, estuvo hasta los 36 años actuando. A los 36 dijo, cojo mis cosas y me piro a Nueva York y vivo mi vida tan tranquila
En plan, quiero ser un puto NPC más. No quiero que nadie me conozca, no quiero que nadie me moleste, que nadie me reconozca, que nadie me diga nada. No quiero, yo quiero ser una más del montón. Quiero pasar de todo el mundo, quiero ir a mi bola, no quiero que la gente me pare, que me pida autógrafo, chica, que ansiedad, déjame en paz. Que si quiere bolsa, tía, que si quiere bolsa, que no quiero saber nada. Y me ha parecido muy guay porque es que en plan, es que debe ser un agobio, tía, vivir. Y más en ese momento con el boom que hubo, ¿no? De Hollywood y que la gente estaba loca perdida. Es que qué palo, tía. O sea, Greta Garbo te entiendo un montón. Te entiendo un montón. Luego, otra de nuestras protagonistas, la Marlene Dietrich. La Marlene Dietrich viene de Berlín, nació en el 1901 y vive en una familia de policías. Nuestra chiquita empezó haciendo como unos estudios musicales, hizo teatro, hizo cabaret, creo que también empezó como a tocar el violín, pero chica, no le fue muy bien con el tema de la música, por lo que he leído, no era su fuerte, ella lo intentó, pero ni modo. Pero ¿por qué esta persona es tan importante? Porque es que ella fue un icono queer increíble, porque ella jugaba mucho con la ambigüedad de género. Ella siempre actuaba mucho haciendo roles de mujer bastante masculina. Si pongo alguna foto veréis que ella pues siempre vestía como con sus trajes, era como muy queer, tías, era un icono queer para Hollywood y además claro, antes de que se pusieran el código Hayes, ella aprovechaba mucho eso, tías. Aprovechaba mucho el como fluir y como ir probando y experimentando con su identidad, con su género, como pues tener esa actitud más masculina. Y le daba absolutamente igual y de hecho eso atraía mucho en ese momento y era algo que la definía mucho en Hollywood y por eso la hizo tan famosa. Ya luego con el código Hayes pues se reguló todo un poco más, pero ella es un gran icono queer, por eso, por el tema de la identidad de género y cómo fluía ella con su estilo y tremenda está también. Por último, pero no menos importante, la petarda máxima de la Mercedes da Costa. Y es que esta sí que venía de una familia rica, 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 benestante, una familia privilegiada. Y además ella era una tía súper culta, tuvo una carrera literaria, intentó ser escritora, pero no le funcionó. Así que nada, se dedicó pues a ir probando y probando y probando, pero ella básicamente lo que la hizo famosa fue su vida, en plan, las relaciones que tenía. O sea, ella per se no es que fuese como famosa por ser una súper gran estrella, no, ella era famosa por ser la guarrísima máxima. Ella estaba en mitad de todos los meollos, la tía, si es que yo la admiro. En plan, a mí que me conozcan por todos mis cotilleos, por todos mis ligues, por todo mi pasado. Guau, es que esta se ha liado con esta, se ha liado con la otra, la ha comido la tota esta, a esta la dejó. Bueno, bueno. Porque se lió con Tokiski, tías. Es que ya os digo, en mi esquema, ella está en medio de todo. Porque se lió con la Ala Nazimova, la que empezó todo esto del círculo. Se lió con la Dietrich. Se lió con la Greta Garbo. Se lió con la que os he comentado antes, la Talula Bankhead. Que creo que la Talula Bankhead estaba enamorada de la María de Acosta. Ay, la Mercedes de Acosta. Pero la Mercedes de Acosta estaba enamorada de la Greta Garbo, pero la Greta Garbo pasaba de ella. Un rollo, un rollo. Desarrollaremos esto un poco más. Como os digo, en los años 70, ay, 70, 60 con 6. Es que esto me pasa como en catalán cuando dices 69, 67, 77, ¿sabes? Que el 70 y el 60 siempre se parecen un montón. En el año 60 se publica una autobiografía y la tía hablando aquí de todos los líos que había tenido con todas las mujeres, que si me he liado con esta, que si me enamoré de la otra. Encima también había mucha recopilación de cartas, porque tías, em, y esto lo hablo mucho en la carrera. Mucha de la información importante que también como historiadores del arte o historiadores en general nos ayudan a poder hacer un croquis de la vida y un contexto y una ubicación de todo lo que pasa,
Ahí estaba mirando si el micrófono se me había apagado, porque no los he cargado aún y me da pánico que se me quede sin batería en mitad de grabación. Eso, es tías, sobre todo el tema de las cartas, el tema de los diarios personales, en plan, todo eso ahí te encuentras unas joyitas y claro, tía, la puta Mercedes de Acosta, que quería ser aquí la escritora más top del momento, claro, te escribía unos poemas y unas cartas la tía, y claro, habían un montón, pero un montón de cartas hacia la Greta Garbo, que la tía ya llega un momento que era como, Mercedes, cariño, ubícate, que no ves que no, que no ves que yo no, que yo, pues que en plan me gustas para un ratillo, pero que yo, que no te quiero, que no estoy enamorada. Y la Mercedes estaba enamorada, estaba obsesionada con la Greta Garbo. Y ya os digo que se destapó todo esto por la publicación de esta autobiografía, porque la Mercedes da Costa lo destapó todo y lo dijo todo. ¿Qué pasó? Que la Greta Garbo dijo, esta tía está zumbada, yo no he estado con esta tía en mi vida, pero ¿usted quién es? Que dice esta que está loca, que esto no es verdad, y se acabó negando y se acabó em, como aceptando la palabra de la Greta Garbo y como que a la Mercedes da Costa se quedó eso como un poco más apartado, pero ya os digo que se volvió a hacer em, estudios a partir de los años 80-90, y se escribió un libro que es The Sewing Circle, el círculo de la costura, donde se vuelve a hacer una recapitulación de todo lo que pasa en el círculo de la costura y como que se desarrolla todo un poco más y de cómo iba toda la movida y donde demuestra que lo que explicó la Mercedes de Acosta era verdad. Era todo verdad. Ella nunca mintió y además, claro, es que dio unos detalles que te quedas muerta. Te quedas muerta. Como os digo, habían unos rollos que te cagas viva, en plan. em, Además era toda una movida. También os digo que no era todo solo rollos de una noche, no era todo guarreo máximo, un jueves en Razmataz de perreo, del Dirty. ¿El Dirty era el jueves o el miércoles? Creo que el miércoles. Bueno, ya me entendéis. También surgían relaciones, tía. Como os decía, la Ala Nazimova estuvo como 40 años enamoradísima, perdida, con una relación en secreto, hablando de ella como su secretaria, pero vivió con ella. Y era su amor real, y aunque a nivel legal estaba casada con otro, era su amor verdadero, y estaba enamoradísima, perdida, las dos enamoradísimas perdidas. Y es que, tía, o sea, que estuvieron juntas hasta que se murió. O sea, literalmente, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe y nos vuelva a reunir, como buenas románticas que somos. Pero que ya os digo, que aquí no solo se liaban y se comían la boca y se emborrachaban vivas. No, 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 no. O sea, aquí también surgían relaciones amorosas y súper largas. Y eso me ha parecido muy bonito y sobre todo que aparezca en la Wikipedia como que fue su pareja, ¿sabes? O sea, fuerte. Pero bueno, aquí queremos los pitostes. Y es que, como no la Mercedes da Costa, nuestro núcleo, espera, voy a acercar la libreta, es el nexo de todo esta tía. Es que, y además lo fuerte que esta tía fuese famosa, porque se liaba viva con todo el mundo, a lo Mercedes da Costa, la bollera con las que más tías ha liado, ¿sabes? Fuerte, fuerte, fuerte. Como decía, la Mercedes da Costa. Se lió con la Ala Nazimova, que la Ala Nazimova al final se quedó con la Gleska Marshall con la que estuvo 40 años. Luego la Mercedes da Costa se lió con la Dietrich, que la Dietrich también se acabó liando con la Greta Garbo. Pero la Greta Garbo, en verdad, estaba picadísima con la Dietrich porque les pasaba que siempre se peleaban entre ellas porque eran como las dos tías más top que les gustaba el mismo perfil de tía. Se acabó liando también con la Mercedes da Costa, pero la lió parda, porque como decía, la Mercedes da Costa se acabó enamorando hasta las trancas, la tía estaba obsesionada con la Greta Garbo, que ya no podía más.
estaba loca. Y yo creo que la tía se murió estando enamoradísima porque aunque la Mercedes Acosta se liara con todo el mundo, yo creo que era como un poco a lo despechada, ¿sabes? A lo... me lío con 5 tías más, a ver si se me pasa, pero es que desde que probé tus labios, ¿sabes? A lo... Yo creo que la tía está enamoradísima perdida y que a mi Greta Garbo, cariño, él tampoco es que lo hizo muy bien porque la tía le hizo como un ghosting brutal y además también le hizo un poco un gaslighting de estos. Yo es que, tías, a veces me pasa que me pierdo con tantos conceptos, ¿eh? Pero básicamente la dejó de loca y, y encima como que lo negó todo, que es como amor, que a lo mejor no estabas enamorada de ella y esta tía no te gustaba, pero no niegues la verdad. Le comiste la tota entera, tía. En plan, tuvisteis noches de desenfreno. Habéis estado en 1000 fiestas juntas. No me lo niegues, no me seas tan capulla. ¿Cómo me vas a hacer esto? A mí, que te lo he dado todo. De cara, Mercedes Acosta, pues loquísima. También se lió con la Duncan. Y la Dietrich también se lió con la Talula, que os decía, la Talula, por lo que he investigado, tampoco es como que fuese muy importante. Pero bueno, chicas, estos han sido todos los líos que han pasado y claro, me parecía como súper interesante haceros este podcast sobre el Círculo de la Costura porque, tía, yo no tenía ni idea. Y me parecía la fantasía máxima. Me parecía la fantasía máxima porque es lo que os digo. Estuvieron 30, 40 años con este círculo social que, como os digo, estaba súper encubierto y es que al final es como no se disolvió porque las pillaran. Porque he buscado rollo, ¿cómo se acabó, no? Es que simplemente, como las tías, por ejemplo, la Greta Garbo, que se retiró del mundo de Hollywood, ¿no? Pues ya se fue del grupo. Que si la Dietrich se cansó y dijo, tías, paso, ya he vivido mi momento. Es como, claro, como se fueron yendo como las integrantes más importantes, que son estas tías de las que hemos hablado, em, como que todo pues se fue disolviendo con el tiempo, ya no quedaban tanto, ya no hacían tantas reuniones, además como os digo, hasta los 60 más o menos, entonces claro, a partir de los 60 70 empieza el movimiento hippie, todo el tema de la libertad, del amor, de follar vivos todo el día, de, de fumarte el porrito y de viva el amor y la paz y la libertad y las drogas, ¿sabes? Entonces me cuadra esto, ¿no? Como que lo mantenieron súper en secreto, se fue disolviendo, empezaron a quedar menos, las tías que como que empezaron el grupo se fueron yendo, algunas se morían, ¿no? Entonces es como dejaron, ¿sabes? Como que se fue como apagando poco a poco, ¿sabes? Y eso me ha parecido muy guay. Que no las pillaran nunca, que nunca sospecharan. Y que las tías jugaron muy bien sus cartas. Porque dijeron, unos hombres aquí hetero básico me van a poner normas de cómo tengo que vivir mi vida. Y encima me van a decir que depende de lo que haga, me joden viva mi carrera y que me quedo sin trabajar y que me quedo sin comer. ¿Pero qué coño dices? Pero bueno, como no me vas a escuchar y no me vas a prestar atención ni haces caso a lo que digo, porque total, lo que dice una mujer no vale para nada, ¿no? Lo que diga una mujer es una tontería. ¿Quién escucha a las mujeres? Pues ya que no me escuchas, te vas a comer viva la mentira más grande del mundo y es que quedo con amiguitas para hacer mantitas de crochet y lo que hago es jugar a cositas divertidas y no a juegos de mesa precisamente. Así que me ha encantado esto, tía, me ha encantado que no las hayan pillado nunca, me ha encantado que hicieran un montón de fiestas y que, tías, no era solo liarse entre ellas, ¿sabes? Que yo he venido a hablar de esto porque me ha parecido lo más salseante y a quien no le gusta un buen bollodrama histórico, a quien no le va a gustar. Pero, tías, también eran como círculos de debate. O es que a lo mejor tú ibas y no te liabas con nadie, pero ibas para hablar de tus movidas, a debatir, a tener un espacio donde hablar, donde reflexionar, donde hablar de injusticias, donde dar tu opinión. O sea, ahí también era un círculo donde se daban apoyo entre ellas, donde podían hablar abiertamente de todo lo que pensaban, de todo lo que sentían, de lo que vivían, donde incluso, ¿no? Actrices importantes, porque también se sospecha que la Marilyn Monroe también participó y estuvo involucrada,
que eso nunca se ha podido como confirmar, pero se sospecha que ella también participó. Y que participara no significa que ella se comiera viva con todas, o sí, independientemente de eso. O sea, a mí lo que me parece muy guay de esto es que marcaron tanto cómo debía ser sus vidas que ellas dijeron, vale, de cara a la galería, a aparentar, bueno, o sea, haré ver que yo cumplo esto y mi apariencia será de una mujer ejemplar, pero luego yo busco mis herramientas y hago mi estrategia para generarme un espacio donde poder ser yo, donde poder compartir todas mis inquietudes, donde tener criterio, donde tener una voz, donde tener una opinión, donde poder hablar de cosas que me interesan de verdad, donde no tenga que ser una mujer que solo tiene que hablar de hijos, de cocina, de maridos y de mierdas. No, pues quiero hablar de cosas que me interesan a mí como persona, tías. Era como un espacio donde tener identidad. Tías, ¿cómo no iba a hablar de esto en el 8M? Es que era súper revolucionario, tías. O sea, y me ha parecido como súper increíble, ¿sabes? Que es como, sí, qué guay que también tuvieran un espacio donde poder experimentar a nivel sexual y donde sentirse libres y que entre ellas se mantuvieran el secreto. Porque evidentemente una se podría haber rayado y haber soltado aquí el piqui piqui que todo se cayera y se fuese a la mierda, pero no, ¿sabes? Era como todas se cubrían muy bien entre ellas y sabían hacerlo muy bien y sabían mantener mucho el secreto, sabían cómo gestionar toda la movida. Y es eso, que qué guay que entre ellas se diesen ese apoyo y que de paso aprovecharan para darse una alegría, ¿no? Porque encima es eso, como había muchos matrimonios de la banda, tía, de estos, una tía tiene sus necesidades, una tía se tiene que desfogar también. Entonces, pues qué guay que pudieran experimentar en ese aspecto y pudieran como tener como esa libertad y pudieran hacer sus guarradas, pero que por otra parte también fuese ese espacio pues donde poder ser ellas mismas, tías, y no abandonarse por completo. Porque, claro, es que en ese momento, si te tocaba seguir un protocolo o cumplir con unas expectativas o con lo que se espera de ti como mujer en en esta sociedad, es como pierdes tu identidad, te lo crees absolutamente y crees que solo vales para reproducirte, para ser madre, para ser mujer para sostener una casa y para poco más. Y qué guay que se dedicaran ese tiempo y ese esfuerzo, porque las podían haber pillado, en verdad. O sea, imagínate que algún día, yo qué sé, quedan en un bar y en ese bar va algún conocido y las pilla. O sea, en verdad corrieron riesgos, pero un riesgo que mereció mucha la pena, porque ellas no iban a renunciar a lo que eran ellas. Es como, sí, voy a aparentar y que la gente se crea una película y se piensen que soy de una forma y que vivo de una forma y que soy una mujer como debe ser. Pues no. Y me gusta mucho, ¿no? Y que hayan personalidades tan diferentes, ¿no? Sobre todo me han parecido súper curioso lo de la Marlene Dietrich, ¿no? Que se considera un súper icono queer por todo el tema de cómo se vestía y cómo jugaba, ¿no? Con su género y su identidad, y es como era muy, no sé, no binaria ella. Ella fue la primera no binaria de verdad, al menos conocida, ¿no? Pero eso, me ha parecido súper interesante, me ha gustado mucho cuando lo estudié, bueno, me gustó mucho cuando lo estudié para hacer el trabajo y sobre todo como empaparme otra vez de esta historia eh, y de, y de eso, ¿no? Y de pararte a pensar de las dificultades y de lo agradecidas que estamos siempre las mujeres por toda esta peña que ha corrido tantos riesgos y que ha podido acabar con su vida literal, porque estas tías se podían haber quedado sin trabajo y les podrían haber arruinado la vida, porque en Hollywood eran unos cabronazos, ¿sabes? Y si te querían joder y te decían, te jodes viva, no vas a trabajar en tu vida, es que no volvías a trabajar y te iba a comer la mierda. Y es como, o sea, la valentía y la fortaleza de decir, me vale más la pena luchar por mantener mi identidad y seguir como cultivando estos espacios a,
y quedarme sin trabajo y arriesgarme a quedarme sometida y a quedarme siendo sumisa. Es como no. O sea, y como también que a veces las luchas, no siempre se tiene que luchar a viva voz. No siempre hay que ser como súper guerrera y súper em, luchadora, sino es que a veces también las cosas se pueden hacer de encubierto y se pueden hacer de espaldas y se pueden hacer de forma disimulada y, y dan frutos también. Y estas tías lo hicieron súper a escondidas, no las pillaron nunca, el grupo se disolvió. Nos enteramos porque la Mercedes da Costa era la tía que le encantaba el piqui piqui, soltar toda la goti, pero, pero yo lo pienso, si no se hubiese publicado, por ejemplo, la autobiografía o no se hubiese estudiado en profundidad las cartas que se mandaban entre ellas, quizá este círculo de la costura nunca se hubiese sabido de él. Nunca hubiésemos sabido que había pasado todas estas cosas entre ellas. Y la de cosas que habrán pasado como movimiento de mujer, movimiento feminista, que no sabremos y que son luchas igual, que son súper importantes y que gracias a eso, pues tía, pues ahora las tías nos podemos casar entre nosotras y podemos ser felices y que cada vez pues todo se acepta más, hay más tolerancia, pero hay que seguir al pie del cañón, hay que seguir luchando y nos tenemos que mantener vivas, informadas y sobre todo firmes. Y ya está, que a mí nadie me baja de este burro y punto, y que no me voy a callar, José Manuel. Pero bueno, eso, tías. Que espero que os haya gustado este capítulo. Este es un poquito más largo. Quería alargarlo un poco más, pero es que tampoco quería darle mucho bombo a la vida de ellas, que ellas, pues, que es gente guay, ¿no? Pero como para mí me parecía más importante hablar de lo del grupo este, ¿no? Y de lo que, de lo que simbolizó y de lo que significó, tanto para ellas y de lo que ha podido significar para nosotros, ¿no? Porque para mí haber estudiado esto y haberme informado ha sido como, qué guay, ¿no? Que una siempre busca la manera de encontrar su sitio, sea de la forma que sea, aunque sea a escondidas, aunque sea un riesgo para mi vida, pero es que una siempre necesita un espacio donde ser y donde ser de verdad y sin que la juzguen y donde poder em, explotar tu yo y descubrirte. Que para mí ese es mi podcast, donde me descubro cada día un poco más. Así que nada, mis niñes, espero que os guste este capítulo. Espero que os hayáis enterado de la copla. Si no os habéis enterado, pues yo qué sé, vuélvete a escuchar o pregúntame, porque como me escucháis solo mis amigas verdes, que eso, disfrutarlo un montón. El próximo capítulo me gustaría que hablado con el Nico. Nico, por favor, espero que quedemos. Tengo muy pendiente hacer este capítulo contigo. Voy a hacer un pequeño cliffhanger, porque yo digo clip, es que para mí tiene más sentido que sea clip, plan, cliffhanger, pero no es cliffhanger. Em, de que espero, porque ya os habéis dado cuenta que yo acabo haciendo lo que me da la gana. Que os digo, hablaré de identidad y de repente el círculo de costura de Hollywood de los años 20, ¿sabes? Pero bueno, que tiene sentido, ¿no? Va relacionado con el tema de la identidad. Pero eso, mi idea es que el próximo capítulo venga un invitado, invitada, invitade, invitadi, convidad. Em, y me gustaría que fuese Nico porque queremos hablar de experiencias paranormales. ¿A quién no le va a gustar? Uf, lo vamos a vivir heavy. Yo creo que grabaré y me rayaré viva todo el día. Voy a estar como súper rayada. Pero mi idea es hacer un vídeo con el Nico hablando de nuestras experiencias paranormales, de espíritus y de qué consideramos nosotros pues todo el tema de la espiritualidad, porque es que es todo un tema. Porque cada persona cree cosas muy diferentes, o sea, cada persona cree de una manera, ¿eh? Así que nada, mis niñes, un besito en la boca o donde sea y que nos vemos en el próximo capítulo. Y ya está, nunca sé cómo acabar los vídeos. Adiós. Amigas verdes, amigas del podcast, líate un cigarro y ven todo puro.